Bona tarda a tothom. Avui farem la presentació des d'aquesta banda. Encara no hi havia estat mai, em sembla. Moltes gràcies a tothom per venir. Sabem que avui potser és un dia que us ha costat més que qualsevol altre i no sabem la setmana que ve què passarà. En tot cas, la setmana que ve li toca a l'Enric Luján també i també esperem que ens deixin fer les conferències i que pugueu venir. La conferència d'avui va a càrrec de Mavi Sánchez Vives, que és doctorada en Neurociències i crea Research Professor a l'IDIVAPS. L'IDIVAPS és l'Institut of Biomedical Research August Pi i Sunyer, de Barcelona, on dirigeix el Systems Neuroscience Group. Les seves principals àrees d'estudi són la generació d'activitat rítmica al cervell i interfàs de cervell, integració multisensorial en realitat virtual i integració de cossos virtuals i les seves aplicacions en medicina i psicologia. Utilitza la realitat virtual per entendre com el cervell crea una representació interna del món i de nosaltres mateixos per tal de poder utilitzar entorns virtuals en finalitats terapèutiques. Aquest vespre ens explicarà més què fa i com creu que serà la humanitat del futur. Donem la benvinguda a la Mavi i a totes les persones que us esteu connectant en aquest moment per internet. Buenas tardes, Mavi. Todo tuyo. Hola. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y voy a pasar a compartir la pantalla. Me gustaría que me confirmarais que se ve bien. ¿Y que se me oye bien? Perfecto, se ve bien, sí. Sí, vale, estupendo. Bueno, pues voy a hablar sobre la humanidad del futuro, interfaces cerebrales y realidad virtual. Y estos son los 4 puntos principales que voy a tratar durante esta charla. Y el primero es una pregunta. ¿Comenzamos la era del cerebro? Bueno, hace unos meses no hubiera tenido duda en hacer esta pregunta. Ahora uno se pregunta más si obviamente comenzamos la era de COVID, comenzamos la era de los virus, ¿no? De la preocupación por las pandemias. Pero bueno, yo creo que en cierta manera también comenzamos la era del cerebro y voy a dar una serie de razones de por qué pienso que comenzamos esta era del cerebro. La investigación cerebral, el interés por el cerebro, por la comunicación con el cerebro, por las interfaces cerebro-ordenador, nos rodean, aparecen en todas las series. He puesto aquí ejemplos de Black Mirror, por ejemplo, donde aparecen muchos capítulos en la ciencia ficción, en documentales, Brain Games. Aparece la temática del cerebro en diferentes formas. La conciencia, la realidad virtual, la comunicación a través del pensamiento, el vaciamiento de la conciencia en un ordenador, etc. Es decir, es una temática que está muy presente en la ficción y sobre todo ahora mismo en la ficción, en películas y sobre todo en series, ¿no? Pero no solo. Hay un gran interés en la población en todos los temas relacionados con el cerebro. Y estos son algunos ejemplos de libros, de publicaciones que responden a ese interés. Y se habla de neurogastronomía, neuromúsica, neurojusticia, neuroeducación, etcétera. Es decir, se entiende, y yo creo que el público general entiende que el cerebro está en la base de casi todo, ¿no? Está en la base de lo que somos y que por lo tanto se intenta buscar una justificación científica a aquello que somos o a aquello que podemos hacer o a los diferentes temas que nos rodean, ¿no? Cómo influye nuestro cerebro, la música, cómo influye la economía, etcétera, ¿no? Es decir, hay un gran interés en el público y hay una gran oferta, lo cual no quiere decir que siempre sea esa oferta muy precisa desde el punto de vista científico, unas veces más y otras menos, pero creo que refleja un gran interés
por el cerebro en la población general. Y otro tema muy interesante es que en la última década y en los últimos pocos años han surgido muchas iniciativas de grandes proyectos internacionales en muchos países, y todo esto ha surgido casi a la vez. Cada uno de estos grandes proyectos tienen un foco un poco diferente, pero todos ellos son sobre el cerebro. En Europa tenemos el Human Brain Project, que es un proyecto que aúna, del que soy parte, y que aúna a más de 200 grupos de investigación o instituciones, muchos más grupos de investigación por toda Europa, concentrados en el estudio del cerebro humano. Pero no solo Europa, sino que en Estados Unidos está el Brain Initiative, que se ve aquí arriba, hay el Allen Institute también, abajo a la derecha se ve el proyecto chino, que también hay un gran proyecto del cerebro humano, el China Brain Project. En Japón hay MINDS, hay el Korean Brain Initiative en Corea, hay Brain Canada, Australia Brain Alliance, Israel Brain Technologies. Entonces, esto quiere decir que no hay país o no hay grupo de países que se quiera quedar atrás. ¿Por qué es esto? ¿Hay un deseo de conocer cómo funciona el cerebro? Sin duda lo hay, pero además hay muchas consecuencias, el impacto médico, el impacto industrial, el impacto tecnológico que tiene el estudio del cerebro. O sea que no es solo la importancia en el estudio del cerebro, sino en las consecuencias que esa investigación va a tener. Y un elemento más es que muchas grandes corporaciones de pronto también han empezado a estar muy interesadas en el cerebro. Y aquí tengo 3 ejemplos. Elon Musk, que ha empezado la empresa Neuralink, que con una gran inversión para investigar la comunicación con el cerebro. Facebook, aquí hay una cosa de noticias, Facebook quiere leer tu mente, o Apple. O sea que las grandes corporaciones también últimamente han creado grandes grupos de investigación, llevando a investigadores que estaban en laboratorios, les han contratado para avanzar en el estudio del cerebro, por supuesto, con un interés en general, de poder acceder a los contenidos del cerebro, a la comunicación, para poder hacer una comunicación con el cerebro. Esta comunicación con el cerebro, iré comentando a lo largo de esta charla cómo no se tiene que ver como algo solo, algo perverso, ¿no? Nos quieren leer el cerebro, es algo que hay que regular, pero por supuesto tiene muchísimo interés desde el punto de vista médico, tiene muchas aplicaciones y se pueden favorecer muchísimos pacientes de que mejore este tipo de tecnología. ¿Bien? Entonces, como cada tecnología tiene un aspecto muy positivo y luego una serie de riesgos que hay que considerar. Bien, esta es la presentación de Neuralink que tuvo lugar el pasado 29 de agosto y que fue, pues, como son las presentaciones de Apple y tal, como un gran show, digamos, en el que se presentó trabajo científico sobre la lectura del cerebro, el diseño de unos nuevos electrodos, unos chips para poder registrar la actividad cerebral, y que Elon Musk hizo una gran presentación. Esto es interesante porque es una forma de traer la investigación cerebral pues, a la cultura general, ¿no? Bien, entonces creo que he mostrado evidencias de que sí, que parece que comienza la era del cerebro, porque coincide que hay este interés universal, digamos, en el estudio del cerebro. Y uno se pregunta, ¿y por qué ahora? ¿Por qué no hace 10 años? ¿Por qué no hace 20 años? ¿Por qué ha empezado ahora? Y la respuesta es porque el estudio del cerebro requiere de muchas tecnologías, es decir, el avance no es solo en el avance en neurociencia, sino que requiere avances en muchas diferentes áreas de la investigación. Pongo aquí algunos ejemplos. Depende de los desarrollos en microelectrónica y en nanotecnología para poder leer la actividad cerebral.
depende desarrollos de las capacidades computacionales. Esto ha sido crítico. Hace falta un gran poder computacional para poder almacenar, para poder analizar todos los enormes datos que se obtienen del cerebro. De forma que todos estos grandes proyectos internacionales que he mencionado, pues son posibles porque ahora es posible tener esas grandes plataformas, grandes bases de datos sobre el cerebro. Otros avances han sido nuevos materiales, por ejemplo en el grafeno. El grafeno es uno de los materiales que pueden ser, y mostraré un ejemplo, pues de gran utilidad en la aplicación para los registros y la estimulación cerebral. Desarrollo en las técnicas de imagen, había unos desarrollos muy importantes en las últimas 2 décadas en las técnicas de imagen cerebral, cada vez con más precisión, cada vez con más detalle. El desarrollo de otras técnicas como técnicas ópticas, técnicas que permiten tener drogas que se controlan por luz o tener la posibilidad de hacer optogenética, que consiste en poder controlar la actividad de neuronas de las células del cerebro mediante luz, teniendo un control espaciotemporal que no se había tenido antes. Desarrollo en genómica y en terapia génica, o desarrollos en robótica y en realidad virtual. Lo que quiere decir es que una de las razones por las que entramos en esta era del cerebro es porque se puede, ¿no? Porque ahora se puede por los desarrollos tecnológicos que hay. Pero otra de las razones es porque hace falta, porque lo necesitamos. ¿Por qué se necesita? Bueno, pues porque hay una prevalencia importante, es decir, hay frecuencia alta de patologías neurológicas y neuropsiquiátricas, y estas patologías tienen un coste social muy importante porque el cerebro, como todos sabemos, pues no solamente es un órgano cualquiera, sino que contiene en cierto modo la esencia de las personas, y por lo tanto cuando se produce un daño, como puede ser en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, se pierde a esa persona en cierta forma, ¿no? Se pierde la memoria, se pierden los recuerdos, se producen cambios. Esto hace que el coste social de muchas patologías que afectan al cerebro sea muy alto, y también lo es el coste económico. Los trastornos, aquí tengo una serie de números, no entraré en muchos detalles, pero representan una gran carga de los trastornos generales que afectan en producir discapacidad. Las enfermedades cerebrales tienen un gran coste también. En Europa se calcula unos costes anuales de 800.000 millones de euros y 179 millones de personas afectadas. La epilepsia es también frecuente, por ejemplo, pero la prevalencia, la cantidad de trastornos neurodegenerativos, pues aumenta al aumentar la esperanza de vida. Y se calcula que en 2050 habrá 100 millones de personas con enfermedad de Alzheimer, lo que quiere decir que tiene un gran coste. Por lo tanto, hay razones de que ahora se puede estudiar el cerebro, pero también se necesita estudiar el cerebro para tratar todo este tipo de patologías. Por lo tanto, entramos en esta relación de, por supuesto, el cerebro se puede tratar de muchas formas, con terapias farmacológicas, con fármacos, pero lo que vamos a hablar hoy es sobre las interfaces cerebro-ordenador, las interfaces que permiten registrar la actividad cerebral y actuar directamente sobre la actividad cerebral, o lo que podemos llamar como leer el cerebro y escribir, ¿no?, en el cerebro. Sería una forma simple de verlo. Entonces, ¿por qué es posible tener este tipo de interacción tan íntima, digamos, con el cerebro? ¿Por qué es posible leer la actividad? Bueno, una de las razones es que el cerebro, las neuronas se comunican químicamente a través de la sinapsis, pero las señales son también señales eléctricas, ¿no?
y esa actividad eléctrica se puede registrar y se puede registrar con una gran precisión temporal y también espacial. Se pueden registrar incluso neuronas únicas, pero además el cerebro se puede estimular. Lo que quiere decir es que en cierta forma se puede controlar esa actividad y ahora mostraré esto. Bien, entonces, ¿qué tipo de información fluye en el cerebro? Bien, aquí lo que vemos son unos dibujos de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal hace ya 125 años fue el fundador de la neurociencia moderna y aquí vemos neuronas que él dibujaba de la corteza cerebral en este caso y también de otras partes del cerebro. Y vemos cómo él ya entendía que fluía una información y lo representaba con una increíble intuición, porque era más algo que intuía, porque no lo podía medir en ese momento, no existían las técnicas, pero intuía que lo que hacían estas redes de neuronas conectadas era procesar información y almacenar información. Es decir, el cerebro computa información. Muchas veces se le compara a un ordenador, aunque esto no es preciso, hay muchas diferencias, pero sí que es cierto que el cerebro es muy, muy eficaz en computar información. ¿Qué tipo de información? Pues tanto información que proviene del mundo exterior como a través de los sentidos, pero también información que se genera dentro del propio cerebro, como pueden ser los pensamientos o como pueden ser los comandos motores. Por ejemplo, cuando muevo mi mano, yo estoy dando una orden, mi cerebro está dando una orden para producir ese movimiento. Es decir, hay un flujo de información y una serie de cálculos, que es lo que llamaríamos computaciones. Es decir, cuando nosotros nos movemos o, por ejemplo, cuando bajamos escaleras o cuando levantamos un peso, todo eso cuando se da un golpe con una raqueta de tenis, hay una gran cantidad de cálculos muy, muy precisos sobre el balance del cuerpo, el balance del peso, la fuerza exacta del movimiento, la dirección del movimiento, etc. Eso requiere una gran cantidad de cálculos muy, muy precisos y, por supuesto, no nos damos cuenta cuando todo funciona bien, pero cuando no funciona bien, cuando hay un problema neurológico, cuando hay un ictus, cuando hay un fallo en esa computación, entonces sí que se nota lo difícil que es hacer ese tipo de movimientos, hacer esos cálculos sin peligro, ¿no? Esto es unas animaciones en los dibujos que veíamos antes de Cajal. Estos son, en la actualidad, son imágenes de Javier de Felipe, que rellena aquí unas neuronas humanas en la corteza cerebral y vemos que tiene una enorme similaridad a aquellos dibujos que hacía Cajal hace 125 años con un microscopio muy sencillo, y vemos cómo hay estas dendritas, el cuerpo neuronal, y estas espinas dendríticas, que son estas estructuras muy, muy pequeñas de un par de micras que están muy relacionadas con el almacenamiento de la información en el cerebro. Para que nos hagamos una idea, en el cerebro humano, en 1 milímetro cúbico de tejido, hay 27.000 neuronas y 1.000 millones de sinapsis. Esto nos da una idea de la enorme complejidad del cerebro humano. Aquí voy a poner una animación que debo decir que está hecho por el grupo de modelado de la Universidad Rey Juan Carlos en colaboración con el CSIC. Esto es del proyecto del Blue Brain, y que esto representa neuronas reales. Esto es una animación, pero es una reconstrucción basada en tejido verdadero de un cerebro, y da una idea de la enorme cantidad y de la enorme complejidad del cerebro.
saltaré un poco, pero creo que es muy bonito para tener una visualización de cómo sería si nos metiéramos dentro del cerebro, dentro de, en este caso, de la corteza cerebral, y veríamos todas esas neuronas haciendo esta computación de información, ¿no? Por lo tanto, el cerebro es muy complejo y a menudo se hace el símil con el universo, ¿no? Es decir, 86.000 millones de neuronas, 10.000 sinapsis por neurona, 2 o 3 millones de kilómetros de conexiones como las que acabamos de ver en la animación. Es decir, es como un universo muy, muy complejo, muy difícil de comprender. Por eso hay todos esos proyectos, pero eso no quiere decir que mañana o el año que viene vayamos a decir o entendemos perfectamente cómo funciona el cerebro, porque igual que sucede con el universo, es algo en lo que siempre se sigue avanzando, se sigue investigando. Y como se ha dicho, si nuestro cerebro fuera muy simple, nosotros también seríamos demasiado simples como para entenderlo. Es decir, es algo recursivo, ¿no? El cerebro somos nosotros y para entenderlo, pues esa complejidad se ve reflejada en nosotros mismos. Y además, aunque he dicho que hay un gran avance en todas las tecnologías que nos permiten estudiar el cerebro, pero a la vez pasa como con los grandes telescopios para ver el universo. Cuanto más allá podemos ver, más complejidad encontramos más allá, ¿no? Más detalles, más complejo. Y hemos visto la parte más microscópica, digamos, pero este es un corte cerebral y también hay un aspecto macroscópico que son las conexiones entre las diferentes áreas cerebrales. Y al final, pues hay ese cerebro, que es esa masa de 1,5 kilos o menos, que al final contiene lo que somos, ¿no? Contiene los recuerdos, contiene nuestros planes para el futuro, contiene los miedos, la personalidad, el comportamiento, las sensaciones, contiene aquello que somos, nuestra consciencia. Y todo esto, además, cuando se estropea, cuando hay una patología, pues se produce una alteración en muchos o en algunos de estos aspectos, bien en la memoria, bien en el control motor, etc. Bien, entonces hablemos un poco de qué interfaces cerebrales hay, cómo podemos leer el cerebro y cómo podemos escribir el cerebro, en qué consiste y en qué medida puede facilitar la vida de las personas con una patología y en qué medida es algo que debemos de no temer, pero sí regular y conocer, ¿no? Bien, entonces, en los últimos años se han visto unos enormes avances en cómo se puede leer esa actividad cerebral. Muchos de ellos son de imagen, por ejemplo, de imagen de calcio, es una de las mediciones que se hace, pero ha habido también muchos avances en el desarrollo de nuevos electrodos. Como he comentado antes, muchas veces va de la mano del desarrollo de nuevos materiales que permiten también de la microelectrónica, incluso de la nanotecnología, que permite hacer en miniatura estos electrodos para poder poner muchos. Ha habido un aumento en los electrodos en las últimas décadas de hasta 3 órdenes de magnitud. Es decir, antes se registraba con un electrodo, con 2 electrodos, ahora se pueden registrar en 1000 sitios o incluso más. Por ejemplo, aquí se puede ver arriba estos registros que se hacen en los pacientes antes de la cirugía epiléptica. Se introducen muchos electrodos dentro del cerebro para poder registrar exactamente cuál es la zona que es la afectada, dónde está el foco de esa epilepsia, dónde están las zonas más relevantes para preservar, y se hace esto de rutina, digamos, antes de las cirugías de epilepsia.
Pero aquí hay una variedad, he puesto una variedad de electrodos. Arriba a la derecha está el array Utah, se llama, es una matriz de electrodos, de las primeras que se hizo, que tenía aproximadamente 100 electrodos. Ahora hay, como decía, hay electrodos como los que vemos aquí que pueden registrar hasta 900 canales simultáneamente. Se pueden hacer registros de células únicas, de neuronas únicas o de poblaciones neuronales. Depende del tipo de registro que se hace. Por ejemplo, aquí a la derecha he puesto unos registros que están hechos con electrodos de grafeno que hemos utilizado en mi laboratorio, y también se puede escribir en el cerebro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir estimular el cerebro. Tanto las técnicas de lectura, podemos decir, o de registro, si queremos ser más precisos, o de estimulación, pueden ser invasivos, quiere decir que hay que abrir el cráneo y poner el electrodo, lo cual, por supuesto, solo se hace en situaciones que estén justificadas por una patología, no se hace en gente sana. Y luego están los no invasivos, que son, por ejemplo, vemos aquí un ejemplo que se hace, digamos, desde fuera, como puede ser un electroencefalograma o, en este caso, la estimulación magnética transcraneal. Ahora lo mostraré. Bien, entonces, como decía antes, las células, las neuronas, aquí vemos una bonita neurona cortical, estas neuronas se comunican mediante señales eléctricas. Aquí he representado un potencial de acción que es como el bit, digamos, en el cerebro. Y por lo tanto, cuando registramos, lo que registramos pues son diferencias de potencial. Es un registro de los cambios de potencial que genera esta señalización neuronal. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos. En este caso vemos un registro no invasivo. Esto es un electroencefalograma que se puede ver aquí abajo, y lo que hay que hacer para poder comunicarse con un ordenador, por ejemplo, es tener un análisis online. Hay que hacer un análisis de esa señal, identificar una serie de patrones, y ahora mostraré cómo se pueden utilizar. Y aquí a la derecha vemos registros invasivos. En este caso se han puesto electrodos. Arriba podemos ver los electrodos que corresponden en este caso a un registro de prequirúrgico, ¿no? Bien. Bien, entonces, ¿qué se puede hacer con ese registro? ¿A qué se llama la interfaz cerebro-ordenador? Bueno, se registra esa señal, bien de forma no invasiva o invasiva, se analiza con un microprocesador, se analiza esa señal, o esa señal de un canal o de 100 canales o de 500 canales, y se ha identificado qué señales se quieren extraer, utilizar, bien porque el sujeto piensa algo concreto, por ejemplo, un movimiento o otros paradigmas, y esa señal, una vez analizada, se saca el componente deseado y se puede usar bien para comunicarse con un ordenador, como puede ser, por ejemplo, alguien que no pueda moverse mediante el pensamiento, pues podría utilizarlo, por ejemplo, para navegar por internet, para mover un cursor, para escribir, etc. Se puede utilizar, por ejemplo, para mover una silla de ruedas. Se puede utilizar para comunicarse con realidad virtual. Mostraré algunos ejemplos. Se puede utilizar para controlar un robot, el movimiento de un robot. ¿Para qué se podría querer controlar un robot? Bueno, pues alguien que no tenga capacidad de movimiento podría navegar a través de un cuerpo de robot, un cuerpo que puede llevar una cámara, que se puede acercar a las personas, que se puede comunicar. Y se puede utilizar también esa señal para comunicarse con otro cerebro. Esto se ha hecho
como prueba de concepto, pero es posible registrar un cerebro y en función de las señales que haya, estimular otro cerebro. Esto se ha hecho, como digo, como prueba de concepto para decir, bueno, yo puedo pensar algo y que eso resulte en una estimulación del cerebro de alguien que está en Australia y esa va a ser la comunicación con esa persona que está en Australia. Eso es factible. Eso cuando esto se hace una prueba de concepto como para decir, bueno, se puede hacer, es posible, hay que ver si, bueno, tiene una aplicación o tiene un interés, ¿no? Pero es posible y eso se ha hecho. Aquí hay un ejemplo, he puesto este vídeo que es de un proyecto en el que participo, del grafeno, lo han hecho mis colegas del ICN2 en Barcelona y que ilustra, voy a pararlo un momento, ilustra una de las utilidades de tener una interfaz cerebro-ordenador, que sería registrar el cerebro de una persona con epilepsia, este sistema de electrodos, en este caso de grafeno, con sus microtransistores que amplifican la señal, se puede tener un chip que puede comunicar directamente y sin cables, por ejemplo, con un móvil o con una señal de alarma para decir va a haber un ataque epiléptico, ¿no? Entonces, perdón, porque he parado el vídeo, pero lo voy a volver a poner. Es decir, se puede registrar que va a haber un ataque epiléptico, ha comenzado un ataque epiléptico, se registra, se envía esa señal, se puede enviar a un móvil, pero también se puede enviar a un hospital para decir, bueno, hay una situación de emergencia y se puede producir esta comunicación. Esta sería una utilidad de tener una interfaz cerebro-ordenador, enviar una señal cuando hay algo que no funciona, digamos. Voy a dejarlo para ver los créditos de los participantes. Bien. Bien, este es otra utilidad. Este es un artículo que se publicó en la revista Nature en 2012, en el que esta señora tiene tetraplegia y se está registrando su corteza cerebral motora y mediante ella ejerce un control sobre este brazo robótico que en este caso le da de beber, ¿no? Es decir, su corteza motora está enviando una orden mediante la activación neuronal porque su cerebro está bien. El problema está en la comunicación con la médula espinal, pero el cerebro está bien y lo que se está haciendo mediante esta lectura directa de la actividad cerebral es saltarse esa zona que está desconectada y así la información se está transmitiendo después de ser procesada directamente a un brazo robótico. Esto también es una prueba de concepto que dice, bueno, esto se puede hacer, vamos a ver qué tipo de utilidades se pueden dar que hagan la vida más fácil a las personas con un problema de este tipo, ¿no? Este es un ejemplo de trabajo en mi laboratorio en el que lo que hicimos fue controlar un brazo virtual mediante un registro no invasivo de electroencefalograma mediante lo que se llama imaginación motora, es decir, se imagina un movimiento motor. Esta es la zona que se activa cuando se imagina un movimiento de la mano izquierda, de la mano derecha, del pie, y esto se entrena un algoritmo para identificar esa actividad y para poder transmitir esa actividad. Este es el mismo vídeo y voy a mencionar brevemente un trabajo reciente que hemos publicado en el cual nos preguntábamos lo siguiente. Cuando alguien controla con el pensamiento un robot, por ejemplo, en este caso, este es un trabajo del 2014 en el que había una persona en Italia a la que se registraba, como he mostrado, su actividad cerebral y controlaba un robot que estaba en Japón, ¿no? Esto es posible, ¿no? Se puede hacer.
Se mandan las señales por internet y prácticamente sin retraso se produce ese control de esa actividad. Pero uno se pregunta, si yo controlo con mi mente, con el pensamiento, un robot en Japón, pongamos por caso, ¿en qué medida me siento responsable sobre las acciones que ejerza ese robot? Yo me siento el agente de esas acciones, me siento responsable, es decir, nosotros nos planteamos en qué medida sentimos responsabilidad cuando estamos haciendo un control motor de una forma que no es la natural, ¿no? A la que estamos acostumbrados. No voy a contarlo en detalle, hemos hecho un estudio comparando diferentes paradigmas de imaginación motora o de potenciales evocados visuales o de observación pasiva de movimiento. Para los que estén más interesados, esto está publicado en el Journal of Physiology y en otra revista. Y este es el tipo bueno, este se ve muy complicado porque está hecho en una situación experimental para controlar absolutamente todo. No hace falta, digamos, hacerlo así en otra situación, pero aquí sí, porque es un estudio experimental en el que todo está muy controlado, ¿no? Y este es un vídeo, se ve doble porque esto corresponde a la realidad virtual, a la visión estereoscópica. Quiere decir que lo que veríamos con un ojo y con el otro ojo. Y aquí lo que se hace, lo voy a parar un momento, es decirle al sujeto que tiene que pensar en el movimiento correcto para poder mover sus brazos virtuales con la indicación que se le dice. Básicamente es o a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y lo que hacíamos era, se ejerce este movimiento y, a ver si se puede oír. Vale, hay un momento en el que sin querer el sujeto le da un golpe a este vaso que está encima encima de la mesa y se tira al suelo. Creo que se ha oído. Y lo que medíamos era, por un lado, la actividad cerebral y, por otro lado, en qué medida las personas se sentían agentes sobre este movimiento, es decir, sentían que controlaban ese cuerpo virtual, y también en qué medida se sentían responsables de haber tirado el vaso de la mesa, ¿no? Y lo que hemos concluido es que la mayor agencia y la mayor responsabilidad se tiene cuando lo que se activa es la corteza motora, es decir, cuando se usa un paradigma en el que la activación cerebral, digamos que es la que además sucede en situaciones normales, en situaciones fisiológicas. Bueno, no entraré en más detalle. Como he dicho, leer y escribir. He hablado de la lectura, del registro de la actividad cerebral, y ahora voy a hablar de controlar o estimular o actuar sobre el cerebro. Se puede hacer estimulación cerebral. Nuevamente, como he dicho antes, puede ser no invasiva, y esto, como se puede ver aquí, esto no es nada invasivo, es una especie de gorrito que produce estimulación directa transcraneal, que es una estimulación con corriente continua, puede ser también con corriente alterna, en la cual se actúa sobre unas zonas determinadas del cerebro. Esto que vemos aquí abajo y arriba corresponde a una situación real de estimulación mediante lo que se llama estimulación magnética transcraneal. Es decir, a través de la creación de campos magnéticos se genera unos cambios de potencial y se actúa, se estimula o se inhibe también el cerebro. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues últimamente, en los últimos años, ha habido un enorme interés en la estimulación cerebral y se han investigado muchísimas aplicaciones. No quiere decir que para todas sea eficaz, pero aquí he puesto una lista de aplicaciones para las que se utiliza estimulación cerebral con más o menos éxito. Pero aquí vemos dolor, enfermedad de Parkinson, esto sí que se ha hecho durante muchos años, ahora lo mencionaré.
para rehabilitación, para afasia, esclerosis múltiple, epilepsia, alteraciones de conciencia, Alzheimer, tinnitus, depresión, esquizofrenia, adicciones, mejora cognitiva. Esto ya es otro tema. Hasta ahora hemos hablado de situaciones patológicas, pero todo aquello que se desarrolla para pacientes, al final es posible utilizarlo también en gente sana y puede servir, o hay un interés en ver si esto puede producir una mejora cognitiva. Bien, aquí está el ejemplo de la estimulación cerebral profunda. En el caso del Parkinson, esto se ha utilizado desde hace unos 25 años. Hay gente que lleva desde hace casi 20 años electrodos implantados y en algunos casos de Parkinson pues funciona muy bien en la prevención de los temblores, ¿no? Estos son de nuevo dos ejemplos. Otra es de interés de la estimulación cerebral puede ser para proporcionar la falta de un sentido como puede ser el de la vista. Lo que se hace en este caso se llama una prótesis visual y lo tenemos aquí a la derecha y lo que se hace es tener una cámara, como vemos en este señor que aparece aquí, lleva una cámara en sus gafas. Este es un modelo, es decir, un poco primitivo, pero esto es lo que pasa con las pruebas de concepto. Primero son así, un poco primitivas, y después se va refinando, se van haciendo miniatura los cables, los chips, los electrodos, las cámaras, y al final se convierte en algo sin cables, invisible, implantado, etcétera, ¿no? Pero se empieza por estas formas, como vemos aquí. Como digo, es un poco primitivo, pero la idea es la misma, que ahora se puede tener sin cables, etcétera. Se puede poner una cámara, se recoge información del entorno visual y se transduce en estímulos en la zona correcta de la corteza visual, de forma que produzca una sensación visual que le dé al sujeto una información, y así se ha hecho que es posible leer letras, o se puede sobre todo dar información de momento que no tiene una enorme precisión, pero sí que puede servir pues para evitar un coche, para evitar chocarse con algo, etcétera. Y de forma que las prótesis visuales es un tema de investigación en el que se está avanzando bastante. Y por último, para terminar, creo que me quedan unos 5 o 10 minutos, voy a comentar algo sobre mundos virtuales. He comentado al principio que en la ciencia ficción pues hay en los últimos tiempos un enorme interés en toda la relación con el cerebro, y muchas veces aparece en relación con los mundos virtuales, el control cerebral de una situación virtual. Voy a comentar esto brevemente porque parte de mi área de investigación es en realidad virtual. Y hubo una película que creo que es bastante conocida, tiene ya 21 años, que es la película de Matrix, en la que la situación era la siguiente. Se vivía en mundos virtuales en los cuales el cuerpo estaba, digamos, aparcado en un sitio, estaba conectado, de forma que la información sensorial se enchufaba de una forma que es también un poco fea, digamos, ¿no? Pero bueno, había un enchufe directamente al cerebro por donde llegaba la información sensorial, es decir, la información visual, la información táctil, la información auditiva, en vez de venir a través de los sentidos, venía directamente al cerebro, y esa información provenía de un mundo virtual, y los comandos motores, digamos, salían de la médula en este caso. Bueno, hemos visto, en realidad salen del cerebro también, pero salían los comandos motores, de forma que la situación que planteaba era muy interesante porque cuestionaba qué es la realidad, ¿no? Porque si esa información sensorial viene de un mundo virtual y nosotros nos movemos en ese mundo virtual, pues sabemos o no que vivimos en un mundo virtual. Esta era un poco la idea, que es interesante, pero en realidad lo que vemos es una interfaz cerebro-ordenador que se comunica con una realidad virtual. ¿Y en qué consiste esa realidad virtual? Bueno, lo que consiste en una realidad virtual, en 2 palabras, es
una realidad que nos rodea completamente, que nos proporciona información visual estereoscópica, como hemos visto antes, es decir, en 3 dimensiones, en la cual tenemos un cuerpo virtual y los sonidos son virtuales, todo ello está, como vemos aquí, que es una imagen de Matrix, está todo generado por un ordenador, ¿no? Y nos hace pues cuestionarnos qué es la realidad. Y aquí voy a poner, para ilustrar esto mejor, voy a poner un pequeño clip de 2 minutos con el que terminaré, sobre... bueno, porque he visto que, de una entrevista que hice, pero había animaciones más bonitas que las que yo tenía y creo que esto se debe a que... He de avisar que sabemos que hay un retraso con el sonido, pero eventualmente se oye y creo que ilustra bien esa relación con el mundo virtual. Como digo, son 2 minutos. El cerebro, lo que se hace en realidad virtual es reemplazar las aferencias sensoriales, es decir, la información que recibimos a través de los sentidos, la vista, sobre todo la audición. El tacto es más difícil, se puede reemplazar por información digital y sabemos por las ilusiones visuales, las ilusiones auditivas, las ilusiones corporales, que existen un gran número de ellas descritas desde mucho antes de que existiera la realidad virtual, sabemos que al cerebro se le puede, digamos, engañar fácilmente. Cuando vemos un cubo dibujado en un papel, es muy difícil no percibirlo como un cubo tridimensional, sino que sabemos que son unas líneas en un papel plano, sin embargo, lo interpretamos como un cubo. Pues igualmente, en realidad virtual se proporciona una información que si es coherente, es decir, si se acerca las cosas se pueden ver más grandes o si se aleja se pueden ver más pequeñas, etc. Si hay una coherencia sensorimotora, entonces el cerebro da por bueno, da por real lo que se está percibiendo. Like VR? More like layers on top of reality. Oh. Okay. La principal diferencia entre el mundo que percibimos como real y el mundo virtual, pues en realidad es una limitación técnica, es decir, el día que la tecnología sea suficientemente buena, idealmente, digamos, uno no distinguiría entre lo que es real y virtual y por lo tanto eso quiere decir que el cerebro tampoco lo va a distinguir. O en realidad también podemos considerar que el mundo real en el que vivimos hasta cierto punto es un mundo virtual también, solo que en este caso el mediador es nuestro cerebro. Se trata también de una reconstrucción de una información que está ahí fuera a través de nuestros sentidos. Esto se debe... Bien, entonces creo que ha quedado claro con ilustraciones interesantes que cómo es esa relación, ¿no?, con el mundo virtual. Aquí muestro un aspecto en el que hemos trabajado durante la última década, es cómo podemos sentir un cuerpo virtual como propio. Esto es un factor muy importante para sentirse en esos mundos virtuales, pero sobre todo nos han interesado mucho también las muchas posibles aplicaciones y los efectos de tener un cuerpo virtual. Como puede ser, por ejemplo, el efecto de aumentar la empatía por los demás, de disminuir el racismo, de tratar el dolor. Es un área en el que también hemos trabajado en mi grupo de investigación, cómo podemos cambiar el aspecto de una parte del cuerpo virtual para tratar el dolor, o incluso para aquellos que estén interesados tenemos un proyecto en el que lo utilizamos en la rehabilitación de maltratadores de violencia de género. Bueno, pues con esto termino. Creo que es un área que es muy, muy vibrante, muy interesante. Estamos viviendo una época de cambios muy vertiginosos en los avances tecnológicos. Todos hemos vivido, o los más mayores, ¿no?, desde que comenzó Internet, desde que hemos tenido teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, los cambios son muy vertiginosos, muchas veces van casi más rápido o más rápido realmente de la previsión que podemos ver del efecto que van a tener. En el caso del cerebro, los efectos de actuar sobre el cerebro
pueden ser efectos que afectan la propia esencia del ser humano, por lo tanto es algo que hay que considerar en mucha profundidad y que hay que regular eventualmente, pero a la vez tenemos que tener en cuenta también que pueden implicar muchos beneficios para las patologías, por lo tanto hay que hacer una evaluación profunda y seria sobre estos temas, pero sobre todo espero también haber transmitido que es un universo fascinante que está dentro de nosotros y que es muy importante continuar la investigación. Yo quiero aquí también agradecer a los financiadores de la investigación que hacemos y con ello voy a terminar, compartir la pantalla. Gracias. Bueno, gracias, Mati. Ha sido sin duda fascinante lo que nos has contado. Vamos a pasar al turno de preguntas. Tenemos a gente en la sala, a gente en YouTube y a gente en Zoom. Y voy a empezar yo haciendo una. Lo que más me ha preocupado, porque te podría preguntar por el alma, por ejemplo, siendo de neurocientífica, seguro que estaríamos 3 horas, no o más. Pero has hablado de un dispositivo que se mete en el cerebro y que manda después información a un teléfono móvil o a través de Internet. Esto ya se está trabajando porque este tipo de aparatos serán hackeables, con lo cual puede ser que por una parte haya un beneficio, pero por otra haya algún tipo de perjuicio, ¿no? al emitir una serie de frecuencias que quizá puedan ser pirateadas para hacer daño más que bien. Entonces, esto a nivel ético, etcétera, ¿se está trabajando también en tu grupo? Mucho. El tema de las consideraciones éticas de todas estas tecnologías, pues es un área. De hecho, en el Human Brain Project hay un grupo grande de filósofos y de gente especializada en el tema ético, y además hay muchos debates y hay mucha evaluación de este tipo de cosas. Es decir, evidentemente, a ver, no veo, o sea, es más peligroso el que se hackee la estimulación cerebral, ¿no? Porque digamos que a alguien se le podría estimular eventualmente. Eso es un tema fundamental, ¿no? La seguridad. Claro, eso es si se comunica con un teléfono móvil. Ahora mismo, por ejemplo, he dicho que había personas que llevaban, de hecho, los mismos electrodos desde hacía 20 años para estimular en el tratamiento del Parkinson, ¿no? Claro, estos no sé, como son sistemas antiguos, no tenían comunicación, ¿no? Con un teléfono móvil, con una aplicación. O sea que ahí pero bueno, en todas las regulaciones para cualquiera de estas, lo que se llaman medical devices, ¿no? Aparatos médicos, estos son los factores de seguridad, la regulación es súper estricta. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar primero a preguntas en sala y después Albert, que andarás aquí con la mascarilla, dará paso a las siguientes que vengan por internet. Pasamos al micrófono de S'ha de connectar. Un momento que no se oye el micrófono. Ah, vale, yo no oigo bien. ¿Está conectado? Hola, sí. ¿Sí? Hola. A ver. Sí, si no lo oigo, me lo podéis repetir desde cerca. Estamos girando la cámara para que puedas ver a la persona que pregunta. Está bien. O que tengas una vista de la sala. Hemos apagado un poco las luces para que se viera bien la pantalla. No se sent, no? Espera un moment. Es la tecnología, ya ves, lo básico falla. Siempre pasa. Sí. ¿Ya? ¿Se puede cargar? No.
Mari, ¿Sí? hola Mari, ¿cómo estás? Hola. Ho repetirem, ¿vale? Yo no conozco ningún avance tecnológico en el que no se cuestione la parte ética del uso humano. Todos los avances tecnológicos de la historia hay siempre una doble cara, porque en una cara está la parte no ética, en la otra parte está la parte ética. Lo cual significa que estos avances tecnológicos pueden ser útiles y finalmente serán útiles. Totalmente de acuerdo. Y eso es algo que se puede aplicar al avance tecnológico más primitivo. Es decir, un cuchillo, los hombres primitivos podían utilizarlo muy útil para cortar, pero para matar también. Y eso pasa con cualquier avance tecnológico, efectivamente. Con los coches, con los aviones, hemos visto que también se pueden utilizar para algo que no es volar, ¿no? O sea que eso es, efectivamente. Palabras. El hecho de que hay aspectos no éticos de cualquier avance tecnológico no supone que no puedo oír bien, me lo tenéis, se oye muy mal. ¿Me lo podéis repetir, por favor, los que estáis al frente? Parece que ahora lo hemos arreglado. Ahora muy bien, sí. Sí. La pregunta ja l'ha sentit, que l'ha respost. No puedo oírlo, lo siento. No puedo oírlo. Es que se oye... Bueno, lo preguntaba un poco en la misma línea que... Hola, a mí sí que me oyes, a ti ¿verdad? te oigo perfectamente. Vale. El señor preguntaba en la misma línea que yo sobre la ética, que ya la has contestado antes, y creo que quería hacer otra reflexión al respecto. ¿Qué me podría decir usted? Sí, es sorprendente lo avanzado que está ahí, y sin embargo, la misma expresión de vida que es el COVID-19 está por tantas. Bueno, hace una reflexión sobre el COVID y cómo nos ha puesto en jaque a todo el mundo. A los científicos, sobre todo, es una parte muy evolucionada de la tecnología, porque he visto que las experiencias como la del cerebro son posibles gracias a los grandes avances tecnológicos. Y sin embargo, la misma expresión de vida, y casi no se divide. Pues ya está, es una reflexión sobre el COVID y cómo nos ha puesto a todos en jaque. Anem a veure, hi ha alguna pregunta a través de YouTube? ¿Alguna otra pregunta a la sala? Bueno, pues voy a hacerte yo otra pregunta sobre la estimulación cognitiva. ¿Sería posible que se hiciera realidad una película llamada El cortador de césped, en la que una persona con un discapacitado psíquico se somete a realidad virtual y acaba siendo un psicópata? No sé si las viste de los años 80, finales de los 80 o de los 90, cuando salieron las primeras gafas de realidad virtual. Hombre, en principio yo diría que no, que la realidad virtual no hace psicópatas. No veo eso como un riesgo. Por supuesto, hay riesgos que hay que considerar, ¿no? En el sentido de que, sobre todo, digamos que algo que hay que tener en cuenta es que cuando hacemos investigación en neurociencias o investigación con realidad virtual, tenemos muchísimas regulaciones éticas, muchísimo control, tenemos que pasar aprobación ética de un comité, etc. Sin embargo, luego ves que comercialmente se venden cosas que son infinitamente más extremas, ¿no?, que lo que se hace en un laboratorio. Es decir, pues entornos virtuales en los que hay actividades muy agresivas, etc. Es decir, que hay el control que se tiene en investigación, que es está muy controlado, muy evaluado, etcétera. Sin embargo, pues hay investigación en otros ámbitos
en los que, o no en investigación, sino en productos comerciales que no pasan por ese tipo de controles, ¿no? Y eso es algo que hay que tener en cuenta, igual que hay que tener en cuenta qué edades son los que las están utilizando. O sea, si son niños o gente muy joven que puede ser más vulnerable, tienen un cerebro más inmaduro, ¿qué impacto puede tener eso? En realidad es algo que todavía no se conoce bien y hay que tener en cuenta, pero yo creo que hay mucho más peligro derivado de productos, digamos, comerciales que no pasan ese tipo de evaluación ética que los que pasan por los que resultan de la investigación, ¿sabes? Si no hay más preguntas, lo dejaremos aquí. No sé si quieres añadir algo que consideres importante. No, bueno. Que nos veamos algún día en persona. No, sí. ¿Hay algún? Te suena chino. Me suena chino. Todos estos avances de neurociencia me suenan a chino. Sí, bueno, yo creo que va a pasar como lo que pasa con este tipo de cambios, como ha pasado con los teléfonos móviles, es que van entrando de una forma muy sutil en nuestras vidas y van entrando y casi no se da uno cuenta, ¿no? Yo creo que veremos este tipo de avances irán progresando, sí. Esperemos que para el beneficio, sobre todo, de la gente que se pueda beneficiarse más de ellos, que son pacientes con alteraciones, problemas neurológicos, ¿no? ¿Qué grupo de neuronas son las afectadas? ¿Qué grupo de neuronas serían las afectadas en el Alzheimer? Bueno, es una afectación global, más de algunas áreas como la zona frontal, pero es una afectación un poco global, ¿no? Pues no se sabe. Sí, bueno, ¿dónde está el fallo? Se sabe bien, ¿no? Porque se puede, hoy en día, con técnicas de imagen, etcétera, se pueden ver muy bien dónde está. El problema es resolverlo. A ver, poneros en marcha. Ahí estamos. A ver si nos damos prisa con lo del Alzheimer, que van a ser muchas las personas afectadas, ¿no? Hay una pregunta en el chat. ¿Dónde podríamos indagar más acerca de la realidad virtual relacionada con la neurociencia? ¿Dónde la estás leyendo tú? Que no sé. Estoy leyéndola en el chat de Zoom. Pues, Es privada, perdón, es que me ha venido por el chat privado. Muy bien, pues lo contestaré por el chat, en este caso. bueno, puedes responder en habla y ya está, ¿no? Si acaso, si es algo que podemos... Bueno, si hay alguien, porque este tipo de pregunta a lo mejor es más de un estudiante o algo así, pues... bueno, nosotros hemos escrito algunas revisiones sobre este tema, sobre conciencia y cómo la realidad virtual puede servir para estudiar la conciencia. Me puedes poner un email y puedo enviar algún artículo. Bueno, pues finalmente ya lo dejamos aquí. Gracias, Mavi. Muy interesante todo. Esperamos que tengas mucho éxito, porque a nosotros también nos llega éxito. Muchísimas gracias y espero en otra ocasión ir ahí en persona. También lo esperamos. Gràcies a tothom. Recordeu que la setmana que ve hi haurà l'Enric Luján, si tot va bé, en principi també aquí, d'acord? Moltes gràcies per l'esforç de venir. Bona nit.